Buenos días de nuevo a todos, chicos. Vamos a continuar con otro vídeo explicativo, en este caso de otras subordinadas. Son las últimas subordinadas que vimos en clase, ¿vale? A ver si con esta explicación, más lo que ya sabíamos de antes, queda todo un poquito más claro. Aquí tenemos los tipos de subordinadas que existen. Las sustantivas, que son las que reconocéis mejor, las de relativo. Aquí estarían las antiguas adjetivas y las antiguas adverbiales, que van con un pronombre relativo, con un adverbio relativo o un determinante relativo, y dentro de estas subordinadas de relativo estarían también las libres y las semilibres, que eran aquellas que no tenían el antecedente. Y finalmente otras subordinadas, que son las que vamos a ver en esta explicación. Dentro de otras subordinadas encontramos todos estos tipos: causales, condicionales, consecutivas, finales, condicionales, concesivas, comparativas. Las irativas también estarían aquí y son las que vamos a ir viendo y vamos a enseñar a través de un análisis sintáctico en una oración hecha. En esta tabla se recogen otra vez los tipos y los nexos que suelen aparecer con más frecuencia. Son bastante fáciles de distinguir. Generalmente sabemos de qué tipo de subordinada se trata por el significado, por cómo interpretamos esa oración. Es normal que un porque introduzca una oración subordinada de causa. Estudio porque quiero, es la causa por la que yo estudio, ¿no? O dentro de las finales, le llamé para disculparme, le llamé con este objetivo, con esta finalidad, disculparme, ¿no? Son, la verdad, que bastante intuitivos estos nexos. En esta presentación también vamos a aprovechar la parte final para hacer una breve mención a esas estructuras que van introducidas por verbos en forma no personal: infinitivo, gerundio y participio. Empezamos con las primeras, con las subordinadas causales. Como veis aquí, se dividen en dos tipos: causales del enunciado y causales de la enunciación. Las causales del enunciado funcionan como un complemento circunstancial de causa normal y corriente. Por tanto, como complemento circunstancial que es, va a estar dentro del predicado. Fijaos en el ejemplo: fue condenado porque estafaba a sus clientes. Fue condenado por este motivo. Que estafaba a sus clientes es la causa, el motivo por el que fue condenado. Funcionaría como un complemento circunstancial de causa. Entonces aquí, a partir del porque, que es el nexo, deberíamos poner en el análisis oración subordinada causal y la función complemento circunstancial de causa como un circunstancial normal. En cambio, en las causales de la enunciación, estas hay que analizarlas como un elemento oracional. Van fuera de la oración, fuera del sujeto y fuera del predicado. Si yo digo ha llovido porque el suelo está mojado, es una suposición del emisor. A lo mejor el suelo está mojado por otro motivo, porque se ha regado o porque se ha fregado, ¿no? Generalmente se distinguen bastante bien porque van separadas con una coma, ¿vale? Vamos a ver cómo se analiza cada uno de estos tipos. Fijaos, aquí tenemos las causales normales, subordinadas causales normales, las que funcionan como complemento circunstancial de causa y por ello van dentro del predicado. He analizado la que hemos dicho antes: fue condenado porque estafaba a sus clientes, y la de abajo es exactamente igual. He ordenado meditación porque era un caos. Oración subordinada causal, dentro de ella separo sujeto y predicado y dejamos el nexo fuera porque es una conjunción y no tiene función sintáctica, ¿vale? Aquí el análisis cambia porque lo que yo tengo no es una conjunción, tengo una preposición, la preposición por, y después de esa preposición una subordinada sustantiva de término, introducida por un verbo en infinitivo. Fue detenido por robar un reloj. Fue detenido por eso. Entonces, a pesar de tener un complemento circunstancial de causa, la oración debemos analizarla como si fuera una oración subordinada sustantiva de término. Esta es diferente. Como podéis ver, la subordinada causal va separada por una coma y no está indicando en realidad una causa de lo que se indica en el verbo de la oración principal. Dice, debe de seguir aquí porque están sus llaves en la mesa. En realidad eso es una suposición del emisor. A lo mejor las llaves están en la mesa porque se las ha dejado el día anterior olvidadas,
¿no? Entonces estas oraciones se analizan como complemento oracional, van fuera, afectan a toda la oración en realidad. Separamos dentro sujeto y predicado, sujeto sus llaves están en la mesa predicado y el por qué, al ser una conjunción, lo dejaríamos fuera del sujeto y fuera del predicado. Complemento, como decimos, oracional, esa subordinada causal. Con las finales ocurre igual, se pueden separar o dividir en finales del enunciado y finales de la enunciación. Las primeras, las del enunciado, al igual que ocurría con las causales, funcionan como un complemento circunstancial. Eso quiere decir que van a estar dentro del predicado, como un circunstancial de finalidad normal y corriente. ¿Vale? Aquí vamos a tener dos posibles análisis. Si tenemos un para que lo firmasen, como en esta oración trajo el documento para que lo firmasen, podemos hacer dos cosas. Bien poner grupo preposicional, enlace en para y luego término a partir del qué, o bien considerar que el nexo es para qué. ¿Vale? Ahora vamos a verlo en un ejemplo. Las causales de la enunciación funcionan como complemento oracional, por tanto, estas sí que hay que sacarlas fuera. Es como una expresión que introduce el emisor ante lo que se va a decir. Para que lo sepas, tus alumnos no han venido a clase. Ese para que lo sepas no indica una finalidad de lo que se va a decir después. Fijaos, trabajé muchísimo para ayudar a mis alumnos. Esta se analiza como la oración que hemos visto antes, que actuaba como complemento circunstancial de causa. Tenemos una preposición para y le sigue después un término que va introducido por un verbo en infinitivo. Trabajé muchísimo para esto. Por tanto, en este caso, hay que analizarlas como si fueran oraciones subordinadas sustantivas de término. Fijaos bien en el análisis, ¿vale? Esto lo hacemos así cuando tenemos una preposición enlace y luego un verbo en infinitivo. ¿Bien? La de abajo. Preparé una presentación para que lo entendieran bien. Sujeto yo, todo lo demás el predicado, una presentación, el complemento directo, la preparé. Y después, a partir del para, aquí podemos tener dos posibles análisis. Este que os pongo aquí, oración subordinada de finalidad, complemento circunstancial de finalidad, entendiendo que el para qué es el nexo, y después sujeto y predicado, ¿bien? O bien decir que para es un enlace, por tanto estaría introduciendo un grupo preposicional y a ese enlace le sigue un término, ¿vale? Son posibles en la segunda oración los dos análisis, pero en la primera solamente el que está aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una de la enunciación. Para que te enteres, no lo hice yo. No indica una finalidad del verbo principal, por tanto, no está actuando como un complemento circunstancial de finalidad. Es una subordinada final de finalidad, efectivamente, pero no es su función sintáctica. La función sintáctica es la de complemento oracional. Por ello, además, va separado por esa coma. Seguimos con las subordinadas de estructuras bimembres. Aquí estarían dentro las condicionales. Bimembres, como el propio nombre indica, quiere decir que tienen dos elementos. En el caso de las condicionales, prótasis y apódosis. Son terminologías que no tenéis por qué utilizar en el análisis sintáctico. Lo que interesa es que la función sintáctica se ponga bien, ¿vale? Prótasis es la parte de la oración en la que está la conjunción. Por ejemplo, si se acaba el invierno, los árboles florecen. Si se acaba el invierno, esa sería la prótasis, es donde está la conjunción condicional sí. El resto, la apódosis. ¿Bien? Da igual que sea del enunciado o que sea de la enunciación. Da igual a la hora de analizar, porque tanto una como otra se van a analizar como complementos extraoracionales. Por eso las condicionales siempre van separadas por una coma. Si te portas bien, te llevaré al cine. ¿Veis? Oración subordinada condicional, complemento oracional que afecta a toda la oración y dentro su sujeto y su predicado. Otras subordinadas de estructuras bimembres son las concesivas. También tienen estos dos elementos, prótasis y apódosis. La prótasis será la parte de la oración donde está ese nexo. Bien, aunque nos quede poco dinero, prótasis, podemos darnos ese capricho, apódosis. También se dividen en
concesivas del enunciado y concesivas de la enunciación. Y al igual que ocurre con las anteriores, funcionan en ambos casos como complementos oracionales, fuera de la oración. Cuidado con no confundir las oraciones subordinadas concesivas con un tipo de coordinadas adversativas que tienen el nexo en el medio, equivale a un pero, ¿vale? Se suelen distinguir bastante bien porque en las subordinadas concesivas el nexo suele ir al inicio de la oración, ¿vale? Pero hay que ver más cosas, hay que fijarse sobre todo en el sentido que otorga a ese enunciado. Aunque estés triste, todo esto pasará pronto. Aquí la tenemos analizada, como podéis ver, la sacamos fuera del sujeto y fuera del predicado, un complemento oracional. Hay otro tipo de subordinadas que son las que están en relación de interdependencia. Hay dos elementos que dependen el uno del otro y entre ellas están las comparativas y las consecutivas. Fijaos en los ejemplos. Conozco tantas personas como ella conoce, o Javier es tan simpático como su hermano. Lo es, ¿no? Son estructuras comparativas. Tienen que tener dos elementos. El primer elemento imprescindible en estas estructuras es el cuantificador. Tan, tantas, ¿vale? Tan alto como, menos alto que, ¿no? Tengo que tener un cuantificador en el primer elemento y luego la subordinada se iniciaría a partir del nexo, lo que está aquí marcado en negrita. La subordinada no se inicia desde el cuantificador, se inicia a partir del otro nexo, el que está marcado en negrita, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en una oración analizado. Con las consecutivas exactamente igual, exactamente igual. Había tantas personas que no cabían en el recinto. Bien, tantas es un cuantificador, pero ¿la subordinada empieza ahí en el cuantificador? No. La subordinada empieza en el qué, en ese nexo. Tanto comparativas como consecutivas, esas oraciones subordinadas actúan como complemento del cuantificador. Vamos a verlo en el análisis. Alicia es tan trabajadora como su madre. ¿Cómo es Alicia? Tan trabajadora como su madre. Alicia lo es. Tan trabajadora como su madre lo hemos podido sustituir por lo. Tengo un verbo copulativo, por tanto estoy ante un atributo. ¿Bien? Núcleo de ese grupo adjetival del atributo, trabajadora. Pero tan es un cuantificador, ¿no? Después lo que tengo es un como su madre, ¿no? Una oración subordinada comparativa que está actuando como complemento del cuantificador. Las estructuras comparativas, así como las consecutivas, funcionan así, como complementos de los cuantificadores que están delante. Había tanta gente que no pudimos entrar. Igual, esta oración es impersonal porque no tiene sujeto, como veis, es una impersonal del tipo haber en tercera persona del singular. Todo lo demás es un complemento directo y dentro separo el cuantificador tanta con la otra parte de esa estructura bimembre que se inicia en el que. Oración subordinada consecutiva que complementa al cuantificador tanta. Como es un complemento del cuantificador, tiene que estar en la misma caja. Todo, ¿lo veis? El complemento directo va desde tanta hasta el final. Luego ya dentro hago esa subdivisión y ahí localizo la subordinada consecutiva. ¿De acuerdo? Pero si no, no. Hilativas. Son muy parecidas a las consecutivas. Aquí tengo unos nexos muy frecuentes, como por ejemplo así que, luego, pues, de manera que. Lo que pasa es que ni formal ni sintácticamente son verdaderas fracciones consecutivas, por eso se incluyen en un apartado diferente. Funcionan en cualquier caso como complemento extraoracional. Pienso, luego existo. Pienso, así que existo. Pienso de manera que existo. ¿Vale? Ese luego existo lo vamos a analizar como complemento oracional. Luego podemos tener unas construcciones que van con marcadores discursivos. En realidad no son hilativas. Si es un marcador discursivo no es un nexo. ¿Cómo se analizaría esto en este caso? Pues señalamos el marcador discursivo, separamos lo de la izquierda y lo de la derecha y lo analizamos como si fueran oraciones justapuestas, porque no se trata de nexos, se trata de marcadores discursivos. Vamos a ver un ejemplo. Pienso, luego existo,
La subordinada ilativa la tenemos aquí como complemento oracional, entonces lo saco fuera del predicado. Pero aquí lo que yo tengo es un marcador discursivo, ¿no? Por tanto, no es un nexo en realidad. Lo que estamos haciendo aquí es, en el análisis, separarlo de la izquierda, separarlo de la derecha y decir que es una oración compuesta yuxtapuesta. Este marcador discursivo, si os dais cuenta, va con unas comas, delante y detrás. En el caso del pienso luego existo, no. Estos son otros valores que pueden tener las oraciones subordinadas, porque lo que nosotros hemos visto es que normalmente las condicionales llevan una conjunción muy frecuente, que es la conjunción si. Si no bebes más agua, te vas a deshidratar, ¿no? Pero fijaos en esta primera oración que vemos aquí. Dice, como no bebas más agua, tendrás más problemas. El cómo, hemos dicho que es un nexo muy común en las oraciones comparativas, subordinadas comparativas. Sin embargo, aquí el significado no es el de una comparativa, no está comparando nada, más bien es como una condición, una advertencia, diría más. Como no bebas más agua, tendrás problemas. O la segunda, cantando de esa forma, fijaos en esta estructura, esta construcción con un gerundio, cantando de esta forma no ganarás el premio. Si cantas de esta forma, no ganarás el premio. La podemos interpretar como una oración subordinada condicional o incluso como una oración causal. No ganarás el premio por cantar de esa forma, por cantar así, ¿no? Entonces, hay muchas veces en que tenemos una oración y puede ser interpretada de más de una forma. ¿Qué os aconsejo yo en estos casos? Que la analicéis como vosotros la interpretéis y si sois capaces de ver esos posibles análisis, que pongáis una notita a pie de página abajo y que digáis, yo me decanto por este análisis, pero también podemos entender esta oración subordinada como de tal tipo, ¿vale? Fijaos en la tercera, finalizada la obra, se fueron. Se fueron una vez acabada la obra, se fueron cuando acabó la obra. Ahí tengo, a través de una estructura con un participio, lo que tengo es un valor temporal. Con formas no personales, ¿cómo las analizamos? Pues fijaos, con infinitivo. Aquí tenemos un ejemplo. El análisis dependerá de la oración, evidentemente. Yo aquí he puesto unos ejemplos comunes que son con estructuras bastante frecuentes y bueno, viene bien que sepáis cómo se analizarían. Todos se abrazaron al acabar todo. Bien. Al acabar todo es una construcción de infinitivo. Normalmente, cuando vemos un artículo contracto, al o del, nosotros separamos a más él o de más él, ¿no? Pero aquí no quiero decir eso, no podemos decir todos se abrazaron a el acabar todo, ¿no? No quedaría bien y no es un sustantivo, ahí ese infinitivo no tiene valor sustantivado, ¿vale? Por tanto, aquí lo que vamos a considerar en este tipo de construcciones tan peculiares, tenemos que considerar que ese al es un nexo, ¿vale? Y después lo analizamos esa construcción de infinitivo como si fuera una oración normal, jugando un poco con las palabras, porque claro, aquí estamos viendo que el verbo está en infinitivo, ¿verdad? No podemos identificar un sujeto omitido, pero es que en realidad tampoco hay que hacerlo, porque es todo lo que acaba. El sujeto está ahí, no hay un sujeto omitido, ¿vale? Son construcciones un poco particulares. Aunque el verbo está en infinitivo, es el grupo verbal predicado verbal y el sujeto es todo, ¿vale? Hay que jugar, como digo, con las palabras. Todo acaba. Y cuando todo acaba, los demás se abrazan. ¿Bien? Se pone construcción de infinitivo, mejor que oración subordinada de infinitivo, porque no es el caso. Son como construcciones con formas no personales, se llaman así. La de abajo igual. He recibido el paquete pedido ayer. He recibido esto, ¿no? Un complemento directo. El núcleo de ese grupo nominal es paquete y luego a partir de aquí, pedido ayer, pedido en realidad es un participio. ¿Los participios cómo funcionan? Como adjetivos y los adjetivos generalmente complementan a un nombre. Por eso lo que tengo aquí es un complemento de nombre, en realidad. Está complementando al sustantivo paquete, ¿vale? Es una construcción de participio. Ponemos construcción. Con gerundio, pues igual, ella, sabiendo la verdad, lo escondió. Bien, se puede interpretar como ella, que sabía la verdad, como una oración de relativo explicativa que va entre comas, que esas sí que las reconocéis muy bien, ¿verdad?
Podemos interpretarlo así. Ella, que sabía la verdad, lo escondió, pero en realidad no tenemos un relativo. Lo que tenemos es una construcción en gerundio, ¿no? Bien, pues ponemos construcción de gerundio que está complementando a un antecedente que está delante, ella. Por tanto, de nuevo, complemento de nombre. Bien, ella sabe la verdad. La verdad es un complemento directo del verbo saber. Bien. Habiendo acabado el examen, se marcharon. Aquí tengo una coma que me da la clave para el análisis. Es una construcción de gerundio, de nuevo, pero que está funcionando como un complemento oracional, afecta a toda la oración. ¿Vale? Separo dentro su sujeto y su predicado, en el caso de que se pueda poner. ¿Vale? Todo sería el grupo verbal, predicado verbal. Ellos acaban un examen. Habiéndolo acabado, el examen es un complemento directo. ¿De acuerdo? Bien, pues terminamos esta presentación con esta diapositiva y leemos detenidamente esta anotación que tenemos al principio y dice: no debemos confundir las construcciones de participio anteriores con las construcciones absolutas, que se forman también con un participio que va seguido de un grupo nominal. Son construcciones que vienen del latín, el ablativo absoluto, ¿vale? Acabado el examen, se marcharon. Acabado el examen, vemos que es una construcción absoluta porque tengo un participio acabado y a ese participio le sigue un grupo nominal, que es el examen. Está actuando como sujeto. El examen no es un complemento directo, es un sujeto. El examen acaba y cuando el examen acaba, los demás se marcharon, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que poner simplemente es construcción absoluta y la función es la de complemento extraoracional, aunque se puede interpretar ahí con un valor en parte temporal, ¿no? Se marcharon cuando acabó el examen, pero lo analizamos como complemento extraoracional. Pues hasta aquí la presentación de hoy. Espero que hayan quedado un poquito más claras estas oraciones. Por favor, cualquier duda que tengáis, escribid, preguntad, no os cortéis, que estamos aquí para ayudaros y haceros esto un poquito más fácil. Un besazo enorme a todos. Adiós.